Con nuestros compañeros nos hicimos una pregunta, pero para saber cómo llegamos a esa pregunta tenemos que entender que nuestro trabajo se basa en una microetnografía sobre la percepción del trastorno por consumo de sustancias y la influencia del contexto social en su construcción. El consumo problemático de sustancias trasciende la salud. Es un fenómeno profundamente social que, a pesar de los esfuerzos desde 1996 de la debida, el estigma persiste como una barrera para la reinserción de estas personas. Las personas con este tipo de adicciones enfrentan exclusión, ruptura familiar y reducción de su identidad como una simple etiqueta. Por eso nos hicimos la pregunta: ¿cómo es que una persona con trastorno por consumo se percibe y cómo influye su contexto social? Para ello nosotros desarrollamos una microetnografía con observación participante, entrevistas semiestructuradas y etnografía digital, combinando la convivencia en el Centro Victoria con testimonios anónimos de Ready for Chan. En nuestro marco teórico tenemos tres enfoques sociales que fundamentan nuestro análisis del consumo como fenómeno socialmente construido. Howard Becker, en su teoría del equitamiento, dice que la desviación no es inherente, es consecuencia de la aplicación de reglas y sanciones. La sociedad etiqueta al consumidor convirtiéndolo en el consumo de su identidad maestra, que eclipsa todas sus demás cualidades. Norman Sinberg, en su teoría del drug, set and setting, dice que el consumo depende de tres elementos: la sustancia, el set, que es la personalidad, expectativas, el estado psicológico del individuo, el setting, que es donde se desarrolla su contexto físico, social y normativo, y que el problema no radica solamente en la droga, sino en la ausencia de un entorno regulado. Evert Goffman, en su teoría del estigma, dice que el estigma se reduce a la persona de un individuo completo y normal a uno manchado y disminuido. En nuestro Perú, la ambivalencia institucional entre ver al consumidor como paciente o como sujeto sin voluntad refuerza el estigma y complica la reinserción de estos. En nuestro contexto de la investigación, investigamos al Centro Victoria, que es una iglesia cristiana de rehabilitación en una zona rural de Tingo María. Más allá de Castillo Grande, alberga a 34 hombres organizados jerárquicamente, que la jerarquía básicamente es el pastor como centro de autoridad espiritual, los hermanos mayores que actúan como guía y los recién ingresados. La rutina inicia a las 5 de la mañana con una oración comunitaria, trabajo colectivo y estudio bíblico. Los alimentos son llamados bendiciones por provenir de donaciones. Nuestra metodología etnográfica fue observación participante, o sea que nosotros convivíamos en la oración, durante ayunos, laborales y actividades recreativas durante 6 visitas. Estuvimos involucrados, pudimos conversar, pudimos ser parte de ellos. También tuvimos entrevistas semiestructuradas, conversaciones abiertas que permitieron relatos libres de historias de vida. Nunca preguntamos, nunca hubo un guión para preguntarles, siempre fueron preguntas casuales y poco a poco se fueron abriendo con nosotros. Nuestra etnografía digital, que va a analizar a los testimonios anónimos de la plataforma Reddit y 4chan, y sobre todo la ética, que preservó la identidad con solamente sus iniciales y se respetaron las normas del lugar, incluyendo evitar términos como adicto o drogadicto. En nuestros hallazgos encontramos algunos casos de rehabilitación, como el de AJ, para informarles que las siguientes imágenes representativas de personajes no son de forma satírica ni para burlarse de los individuos, son usadas como representaciones de sus personalidades. Dicho lo dicho y el pájaro en el nicho, continuemos. AJ, que tiene 23 años y lleva una semana en el centro. Viene de Lima, Ventanilla, inició su consumo a los 13 años, con marihuana, cocaína, crack, pasta básica de cocaína, buscaba adrenalina, llegó al sicariato y después de ello su madre lo llevó al centro, con un engaño. Detrás de toda la fachada bromista que tiene, parece que tiene una profunda tristeza y un deseo de volver a estudiar. A sus propias palabras dice: quiero volver a estudiar, ya no quiero ser perdido. Gigi, con sus 48 años de edad y considerado uno de los hermanos mayores en ese lugar, dice que el consumo se identificó tras la muerte de su madre. Perdió a su esposa por violencia ejercida durante el consumo. Llegó buscando a Dios y recuperar a su familia. Hoy guía a nuevos residentes.
Y en sus palabras dice, quiero ayudar a mis hermanos para que no cometan los mismos errores que yo. Y también tenemos el caso de PM. A los 18 años de edad y lleva un mes en el centro, viene de Tocache. Él vivía en las calles de Tingo María. Cuando el centro lo encontró, su familia lo había abandonado. Es reservado, obediente y siempre con un cuaderno de reflexiones bíblicas. Su silencio básicamente nos expresa que se siente solo por el abandono de su familia y tiene miedo a volver a construir un vínculo social de confianza. En esta ocasión abordaremos un análisis sociológico sobre las trayectorias del consumo de sustancias y la exclusión social, tomando como base el caso de CM, un joven de 28 años que vive en situación de calle en Tingo María. CM trabaja de manera informal cargando mercadería o vendiendo frutas, y su vida ha estado marcada por la violencia familiar desde la infancia y la pérdida de sus redes de apoyo. En el último año, 275 millones de personas han llegado a consumir algún tipo de droga. Y durante la pandemia, el consumo de drogas duras entre adolescentes aumentó un 15%. Para comprender esta realidad desde la sociología, es fundamental realizar una lectura teórica a través de 3 autores clave. En primer lugar, Howard Becker y su teoría del etiquetamiento. CM menciona una frase impactante: agradezco a la gente que no me tiene asco. Esto evidencia cómo el estigma social de la desviación interioriza el rechazo cotidiano en la identidad del individuo. En segundo lugar, Erving Goffman nos habla sobre la reconstrucción identitaria. Mientras que en espacios como el Centro Victoria los residentes buscan sanar llamándose hermanos, CM vive la exclusión en la calle sin un proyecto de rehabilitación, pero manifestando la necesidad fundamental de ser tratado con dignidad y respeto. Finalmente, Norman Sinberg nos aporta el concepto del triángulo entre sustancia, individuo y contexto. Las mismas sustancias pueden generar trayectorias completamente distintas. Es el entorno social y emocional el que determina si el consumo deriva en adicción o si puede ser integrado de forma controlada. Esta problemática no solo se observa en el trabajo de campo presencial, sino también en entornos virtuales. A través de una etnografía digital realizada en plataformas como Reddit, pudimos analizar testimonios donde el anonimato favorece relatos más abiertos y profundos. En estos espacios virtuales, los usuarios comparten infancias marcadas por la violencia, el abandono y la culpa. A diferencia de quienes cuentan con redes comunitarias o centros de apoyo, la tónica dominante en estos relatos digitales es la soledad profunda, demostrando que el consumo aparece recurrentemente como un mecanismo de escape ante el sufrimiento emocional. En conclusión, el análisis de CM y la etnografía digital nos demuestran que las adicciones no pueden ser juzgadas bajo una mirada simplista o moral. La sociología nos invita a mirar más allá del acto del consumo para visibilizar las estructuras invisibles de desigualdad. Cuando fumas, la marihuana no crea emociones. Amplifica lo que ya está ahí. El pensador profundo se sumerge aún más. El ansioso se siente expuesto. El alegre estalla en carcajadas. No te cambia, te descubre, como un espejo psicológico que muestra tu verdad, estés listo o no. En esta parte analizaremos cómo las personas construyen y manejan su identidad cuando son juzgadas por la sociedad. Para ello analizaremos las ideas de los sociólogos Erving Goffman y George Herbert, quienes explican que en la interacción social las personas adaptan la imagen que muestran para evitar el rechazo o el estigma. La fachada. Goffman plantea que las personas, al igual que los actores, en un escenario muestran una determinada imagen dependiendo del lugar en el que se encuentran. A esta imagen la llama fachada. En el Centro Victoria, muchas personas adoptan actitudes de obediencia y arrepentimiento. Sin embargo, esta conducta no siempre representa un cambio interno verdadero, sino que pueden ser una estrategia para adaptarse a las normas del centro, evitar el rechazo y demostrar que están cumpliendo con lo que se espera de ellas. Disonancia entre el yo y el mí. George Herbert Mead explica que la identidad está formada por 2 elementos: el yo, que representa nuestros pensamientos y sentimientos más personales, y el mí, que representa la imagen que construimos según las expectativas y opiniones de la sociedad. En espacios digitales como Reddit, las personas suelen expresar con mayor libertad su verdadero yo. En cambio, dentro del Centro Victoria, el mí cobra más fuerza porque el entorno y los juicios sociales influyen constantemente en la forma en que cada persona se percibe y actúa. Aunque existen normas, etiquetas y expectativas sociales, las personas no son completamente pasivas, también tienen la capacidad de tomar decisiones y construir una identidad propia. Al rechazar etiquetas impuestas por la sociedad y expresar quiénes realmente son,
ejercen lo que se conoce como agencia. Esto demuestra que la identidad no depende únicamente de las instituciones o del entorno, sino también de la capacidad de cada individuo para redefinirse y transformar la manera en que es visto por los demás. En conclusión, Goffman y Mead nos ayudan a comprender que la identidad no es algo fijo, sino un proceso que cambia según el contexto social. En un espacio como el Centro Victoria, las personas pueden adaptarse a su comportamiento para evitar el estigma, enfrentar el conflicto entre su identidad personal y social, y al mismo tiempo buscar construirse y recuperar el control sobre quiénes son. Ahora les presentaré las conclusiones de nuestra investigación sobre el consumo problemático de sustancias. Veremos este fenómeno más allá de los números, desde una perspectiva profundamente humana y social. Primer punto, una problemática social. Nuestra primera conclusión es contundente. El consumo no es una mala decisión de una persona ni una simple enfermedad médica. Detrás de cada caso encontramos factores sociales muy graves como la violencia en el hogar, abandono, pobreza y una fuerte exclusión que empuja a las personas a buscar una vía de escape. Segunda conclusión. La realidad dentro del Centro Victoria. Para entender esto, realizamos 6 visitas al Centro Victoria. La convivencia diaria nos rompió los esquemas. Descubrimos que no existe un perfil único de consumidor. Aunque comparten una adicción, cada residente tiene una historia y metas diferentes. Mientras algunos tienen un deseo enorme de reconstruir su vida, otros todavía están asimilando su dolor. Tercera conclusión. El poder de la comunidad y la teoría. Esto nos lleva a la tercera conclusión. La rehabilitación exitosa es comunitaria. La disciplina, el trabajo en grupo y la espiritualidad del centro les devuelven algo vital. El sentido de pertenencia. Este hallazgo coincide con 3 grandes teóricos. Howard Becker nos explica cómo el etiquetamiento social marca a las personas. Erving Goffman analiza el peso del estigma. Y Norman Singer demuestra que el consumo real depende siempre de 3 factores: el sujeto, la sustancia y su contexto. Cuarta conclusión, 2 contrastes clave, Calle y Reddit. Para validar esto, contrastamos la investigación de 2 formas. Primero analizamos el caso de un joven de 28 años en situación de calle. Él nos demostró que incluso sin estar en rehabilitación, ser tratado con respeto y dignidad es el motor indispensable para cualquier cambio. Segundo, hicimos etnografía digital en Reddit. Ahí vimos que en Internet la gente comparte el mismo dolor y culpa, pero con una gran desventaja. La gran mayoría enfrenta este proceso en total soledad, sin ninguna comunidad que lo sostenga. En la recolección y análisis de la información. Conocer estos problemas permite comprender las limitaciones del estudio y plantear mejoras para futuras investigaciones. Uno de los principales desafíos fue el acceso y la desconfianza de los participantes. Muchas personas mostraron resistencia a compartir sus experiencias por temor a ser juzgados. Por ello, fue necesario construir un ambiente de confianza. La simple presencia del investigador puede influir en el comportamiento de las personas, haciendo que actúen de manera diferente a como lo harían normalmente. Esta situación representa una limitación frecuente en las investigaciones cualitativas y obliga al investigador a interpretar cuidadosamente la información obtenida. Además, el estudio implicó una importante carga emocional. Escuchar historias relacionadas con la adicción, la exclusión social y las dificultades personales exigió que el investigador mantuviera una actitud objetiva y ética durante todo el proceso, evitando que las emociones influyeran en el análisis de los resultados. A partir de esa experiencia, se plantean varias recomendaciones. La primera consiste en aplicar la triangulación de métodos, es decir, combinar entrevistas, observaciones y herramientas digitales para obtener información más completa. También es importante invertir tiempo en construir vínculos de confianza con los participantes, ya que esto favorece respuestas más sinceras y profundas. Asimismo, se recomienda mantener una visión amplia del fenómeno estudiado. La adicción no debe entenderse únicamente como una decisión individual, sino como un problema influenciado por factores sociales, familiares y psicológicos. Finalmente, todo investigador debe actuar con ética, respetando la dignidad, la privacidad y el bienestar de cada participante durante todo el proceso. Finalmente, este estudio se sustenta en los aportes de autores reconocidos como Howard Becker, Erving Goffman y Norman Singer.